Ya nos acompaña en Noticias Oro Mar el ingeniero Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, y también tiene una trayectoria de un poco más de 40 años en la industria petrolera. Ha sido gerente de transnacionales a nivel de diferentes partes del mundo y por supuesto también de Asia. Muchísimas gracias, ingeniero, por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Y es que se prevé que la eliminación del subsidio de los combustibles va a encarecer el costo de la vida. Y entonces le pregunto, ingeniero, ¿había otra alternativa, otra posibilidad para no afectar al bolsillo de los ecuatorianos o no sacrificar al pueblo ecuatoriano? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Pedro Secretario. Buenos días a la distinguida audiencia de Oro Mar. Desde luego, había muchas posibilidades, no solamente una. Algunas que deberían haberse tomado con anticipación, porque es algo recurrente. Los subsidios los tenemos por más de 50 años y si algún rato se quería eliminar los subsidios tenía que haber una contrapartida para que no se afecte a la población. Lo mejor hubiera sido que tengamos refinación propia en el país y nuestros combustibles a precios moderados. Lo mejor hubiera sido producir más petróleo, no la declinación que tenemos actualmente, y poderle dar a la refinería de Esmeralda mejor calidad de petróleo crudo. Lo mejor hubiera sido la expansión de esa refinería para producir combustibles Euro 5. Pero ya en la actualidad que no se ha hecho nada, que los proyectos no se ejecutan, lo que debió hacerse, en mi parecer, es eliminar verdaderamente los subsidios, no con compensación, sino con placa. El carro que tiene una cierta placa tiene un consumo diferenciado, porque es el vehículo el que consume el combustible, no la persona. Eso de dar dólares a choferes va a traer un problema peor que la enfermedad, un remedio peor ingeniero, que la enfermedad. La compensación que va a estar dirigida para los taxistas, los que utilizan camionetas y motocicletas, no estaría bien dirigida y no sería una compensación que amortiguaría la eliminación del subsidio y por supuesto también la afectación a la población ecuatoriana en el costo de la vida. Va a afectar, en mi concepto va a afectar. Es un sistema el peor de todos. Yo creo que debió cobrarse el combustible diferenciado por placas como se hace en otros países. La placa es el identificador del vehículo que consume. Este subsidio es muy grande, es un subsidio de 3.500 millones de dólares. Algún trasnochado por allí dice que no, que son solamente 270 millones, pero el cálculo es muy sencillo, porque nosotros compramos 7.500 millones de dólares, repita esa cifra, sí, 7.500 millones de dólares en combustibles. Eso es lo que importamos. Y el subsidio a todos los combustibles es de 3.500 millones de dólares. ¿Cómo podría ser 270 millones que alguien por allí dice? Si 270 millones ni siquiera cubre el subsidio a las gasolinas. El mayor subsidiado es el diésel, que tiene un subsidio de 1.500 millones de dólares, aproximadamente, en números redondos. Sigue el gas licuado de petróleo que usamos en las cocinas con 800 millones, y el de menor subsidio es el subsidio de las gasolinas, tanto la Ecopaís en la costa como la Extra en la sierra. Pero entonces ahí tendríamos un problema, ingeniero Ítalo Cedeño, porque si importamos en derivados de combustible 7.500 millones y vamos a entregar 3.500 millones en subsidios y no tenemos la posibilidad de mejorar la producción petrolera, ¿significa que vamos a ahondar, a agudizar el problema en el Ecuador? Usted tiene razón, vamos a agudizar el problema porque cada vez vamos a consumir más combustible importado y el combustible importado pues obviamente no tiene subsidio, lo compramos al valor real del mercado. Por eso es que perdemos mucho dinero, a pesar de que la industria del petróleo es muy rentable. Si nosotros en nuestro consumo estamos subsidiando un precio que es internacional, el 75% del combustible que consumimos viene de importación y lo que acá refinamos tiene un precio de transferencia. No se puede trabajar con el costo de producción. Chequee a los verdaderos analistas
y le dirán que hay un precio de transferencia entre exploración y producción y refinación. Refinación recibe el petróleo al precio, costo de oportunidad que el Ecuador tendría que venderlo si no lo refinara. Y allí hay una comparación justa. Siempre será más conveniente refinar en el país, siempre será más barato, pero sin embargo ni siquiera cubrimos los costos que nos cuesta el petróleo de oportunidad al venderlo y el costo de refinación transporte. Es decir, que nosotros en esta eliminación del subsidio lo que estamos es ganando unos 600 millones de dólares cuando tenemos 3.500 millones de dólares de subsidio. 600 millones de dólares, y le digo por qué, porque 700 millones son ambas gasolinas, la Eco y la Extra. Y de eso, pues, 100 millones se van a ir en compensaciones, o sea, 600 millones es todo el problema que hemos causado de eliminación. Sin embargo, nosotros tenemos 3.500 millones, porque el diésel es el combustible que más subsidio tiene, alrededor de 1.500 millones, y el LPG, el gas licuado de petróleo tiene 800 millones, y a esos combustibles no se los está tocando. Se pudiera, como usted dijo, haber hecho algunas medidas. Nosotros queríamos sacar una gasolina Eco País, que tiene 10% de alcohol, que en los Estados Unidos es muy común. La mayoría de las gasolinas son con etanol, y se produce aquí mismo en el país el etanol, se produce del alcohol, de la caña de azúcar, allá lo producen de la papa, lo producen del maíz, pero este combustible es mucho más barato que importar las naftas, que importar las gasolinas de alto octanaje para mezclarlo con las gasolinas nuestras de bajo octanaje que salen de la refinería Libertad y de la refinería Esmeralda. Claro, ahora le pregunto entonces, si existía la posibilidad de adoptar otras medidas como usted lo acaba de plantear, es decir, potenciar las refinerías existentes, creo que son 3, no sé si es así, si no me corrige, y convertir estos procesos en eficaces o eficientes, ¿por qué no se lo hizo en su momento? ¿Por decisiones eminentemente técnicas o políticas? Decisiones políticas. No hay un acompañamiento a la parte técnica por parte de las decisiones políticas. La refinería estatal de Esmeraldas tenía que transformarse en una verdadera refinería con procesos de alta conversión, y esos procesos de alta conversión nos iban a dar 50.000 barriles adicionales de productos de calidad Euro 5. Tiene 3 años parado ese concurso, lo han declarado desierto varias veces. El gas asociado del petróleo en el oriente, que también da gasolina natural, da gas licuado de petróleo y da electricidad para sustituir al diésel, se declara desierto los Pozos Cerrados, se declara desierto el Campo Amistad, donde se podría suministrar 100 millones de pies cúbicos de gas por día a la Termogas Machala y podría generar 400 megavatios. Es decir, tenemos toda la cantidad de proyectos, pero se declaran desiertos, no se hacen, y la refinería, por ejemplo, de Esmeralda, debe ser analizada por la Contraloría, porque este proceso no es posible que Petroecuador haga los términos de referencia. Petroecuador lleva a cabo todo el concurso, y cuando ya se tiene que adjudicar, simplemente se dice algo está mal. Bueno, ¿quién está mal? Es Petroecuador, porque no hace un concurso que llegue a una feliz realización, a la firma de un contrato. Y con todos estos proyectos fallidos, que la Contraloría no los examina, desgraciadamente la Contraloría examina acciones, no inacciones, pero la inacción hace mucho más daño, el lucro cesante a la empresa y al país, el hecho de no tener contratos para poder ejecutar proyectos. Ecuador es muy rico en petróleo, en gas natural, es muy rico en todos los productos derivados también, pero si se hicieran los proyectos, no se hacen, y alguien tiene que tomar cuenta por las inacciones. Esa glosa es más importante que la glosa por tomar acciones, porque la glosa por inacciones debe ser una glosa que corrija este hecho para el futuro. Ustedes en las centrales hidroeléctricas es la misma cosa, no hay mantenimiento, no hay la programación para que la demanda y la oferta puedan seguir por el mismo camino. Entonces, todos estos vicios que usted está citando, ingeniero Ítalo Cedeño,
son la consecuencia y el resultado de una empresa como Petroecuador para que no sea eficiente y no tengamos precisamente combustibles o la producción del petróleo en óptimas condiciones. Entonces esto me permite nuevamente preguntarle ¿en cuánto estaría en estos momentos la producción petrolera en barril de petróleos por día en el país? ¿Hemos crecido o ha decrecido la producción? Hemos crecido nada, solamente crecimos en el año 2013 al 2014, luego con la baja del precio del petróleo desde el 2015 estamos en caída libre. Apenas hubo en la gestión mía una recuperación de producción, se quebró la tendencia declinante y de una producción que venía bajando del país completo de aproximadamente 480.000 barriles, subimos a una producción de 510.000 barriles. Solamente en ese periodo de 7 meses ganamos 1.200 millones por quebrar la tendencia declinante de la producción. Pero ha sido caída libre y sigue en caída libre. Hoy día estamos produciendo menos de 400.000 barriles, 100.000 barriles menos, y todavía no sale de circulación el ITP, que se supone saldría al fin de agosto. O sea, esto es un desastre. Es decir, lo que usted planteó, ingeniero, en su momento, llegar a producir casi 1 millón de barriles de petróleos era nada más que una quimera. Era un sueño que se podía hacer realidad como lo han hecho muchos países. Estados Unidos es la mejor muestra. En 7 años pasó de 4 millones a 15 millones de barriles. Estados Unidos, porque es un país primermundista, tiene tecnología, tiene Colombia, gente que con no es mayor muy experiencia. diferente a Nosotros no tenemos todas esas características, ingeniero. Colombia, que no es muy diferente a nosotros, pasó en 6 años de 500.000 barriles a 1 millón de barriles. Ellos producían menos que nosotros. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero no es cuestión de soplar y hacer botellas. Hay que ejecutar los proyectos. Habían 14 proyectos con una inversión de 30.000 millones de dólares, todos privados, con tecnología extranjera, y esto resultaba en una producción de 1 millón de barriles para el Ecuador en 5 años, desde el año 2022. Ningún proyecto, y todos muy rentables, se ejecutó. El Ecuador no gastaba un solo centavo. En algún momento usted dijo, ingeniero, que el Ecuador no estaba en condiciones de repotenciar o de mejorar la producción petrolera porque necesitábamos de manera importante la participación o la alianza del aporte internacional. Entonces se me viene a la mente otra pregunta, porque en algún momento se planteó refinar el petróleo ecuatoriano con refinerías extranjeras, porque dice eso generaría un ahorro de hasta un 30%. ¿Esto es viable todavía o era viable? ¿Qué beneficios tendríamos si es que se llegara a conseguir esta alianza? El Ecuador no tiene ni inversión ni tecnología. Y como le digo, producir petróleo no es por ósmosis. Necesita mucha inversión y mucha tecnología. Asociarnos con empresas extranjeras, dejar el estatismo, nacionalismo, que no nos conduce a ninguna realidad, es la medida. Por eso le decía, habían 14 proyectos con empresas privadas. Uno, el que usted menciona, de que nosotros que originamos en las refinerías de Libertad y Esmeraldas 50% de residuo de un fuel oil que tiene un precio muy bajo en el mercado. Y sin embargo pudiéramos producir combustibles de alta calidad, calidad de Euro 5. ¿Pero cómo? Poniendo en ambas refinerías unidades de alta conversión. Y en el interín, y así era el concurso que teníamos previsto, en el interín, la empresa ganadora que va a poner las nuevas unidades refinaba ese residuo y nos entregaba productos. No tiene nada malo que un residuo que lo vendemos en este momento en unos $50. Nosotros compramos el producto en $100. Paguemos unos $20 por costo de refinación en alguna refinería de alta conversión vecina y obtengamos el producto que de otra manera perdemos $50. No es ningún cálculo difícil, no es una matemática complicada. En nuestro petróleo
residuo se refine en refinerías de alta conversión para que ese producto nos entregue estos combustibles de calidad Euro 5. Claro, pero para aquello se necesita una mayor inversión. Ingeniero Ítalo Cedeño. Porque siempre será mejor refinar en el país, que no se me confunda. Solamente es en el interín mientras se industrializa el país, mientras se construyen las torres de alta conversión. En ese interín, refinar nuestro petróleo residuo, que es un petróleo que se vende muy barato en el mercado y que le podríamos dar valor agregado si lo refinamos en una refinería de alta conversión. Ahora, sacando al limpio todo esto, ingeniero Cedeño, si usted fuese el asesor del presidente de la República, le sugeriría que recule esta medida porque no es la mejor ni tampoco la más viable. Bueno, es una aspirina. El país está en metástasis, necesita una cirugía mayor. Y de los 3.500 millones de subsidios, apenas vamos a recobrar unos 600 millones de dólares por este tema de la gasolina eco y de la gasolina extra. Todo el esfuerzo es para que la aspirina nos ponga en mejor condición de la que ya estamos. Y vamos a recobrar unos 600 millones de dólares, pero no es la solución definitiva. Claro. La solución definitiva es la eliminación de todos los subsidios y compensaciones a quien verdaderamente lo necesita. Si yo hubiera focalizado este subsidio para la gasolina extra y la gasolina eco, lo hubiera hecho directamente al vehículo con la placa, que tiene una ventaja adicional, porque la placa se falsifica, la placa no se pone en el vehículo, hay placas extranjeras. Entonces lo importante es que en el surtidor se reconozca que la placa es válida para recibir el subsidio. La placa corresponde a un taxi, la placa corresponde a un transporte, de cualquier forma de transporte, y entonces el beneficiario verdaderamente será el pueblo ecuatoriano, que va a tener índices mejores de recobro de sus recursos naturales. Perfecto, muchísimas gracias mi querido Ítalo Cedeño por su participación, pero tengo una pregunta nada más cortita y esto como para retroalimentarme. ¿Por qué en la provincia de Manabí no se comercializa la gasolina extra, solamente la Eco País y Super Premium? En otras regiones del país sí se comercializa la Eco, acá en Manabí no. Dele gracias a Dios que tiene una gasolina Eco. Le digo sinceramente, la gasolina Eco bien preparada es mejor que la gasolina extra. La gasolina extra es una gasolina que la obtenemos de mezclas con combustible importado. La gasolina eco la podemos preparar en el país porque somos ricos en alcohol, somos ricos en caña de azúcar. Ojalá que se pueda mejorar esta gasolina eco con mayor porcentaje de alcohol. Y o también puede desaparecer. No puede desaparecer porque es un producto renovable. Es simplemente que usted se ponga de acuerdo con los alcoholeros y ellos que le vendan alcohol y poderle dar un mejor porcentaje de alcohol a la gasolina, y será de mejor octanaje que la gasolina extra, que va a costar mucho más. Yo por eso felicito a quien protestó de que la gasolina eco le querían cobrar más que la gasolina extra en este, vamos a decir, paralización del subsidio, porque querían cobrar diferenciadamente más a la extra, por decir algo, 2.72 y a la eco dejarla de un lado. Ojalá que se hubiera hecho el programa de lo que se llamaba la Eco Plus, que con un 10% de alcohol hubiera permitido que esa gasolina con 90 octanos se hubiera podido vender a un precio de 2.90. Y con 2.90, que no es muy diferente al 2.40 que existía para la gasolina de 83 octanos, la gente lo hubiera preferido. En esa época inclusive la gasolina de 92 octanos era la que se vendía como súper, ahora se vende de 95 octanos. Pero yo creo que hay que revisar este proyecto de la gasolina eco, y da mucho trabajo al campo, a la agricultura, porque mientras aseguremos que les vamos a comprar el etanol, el alcohol, ellos van a sembrar y la agricultura es lo que reactiva la economía de los sectores agroindustriales. Muchísimas gracias, mi querido ingeniero Ítalo Cedeño, ex
gerente de Petroecuador, por sus importantes aportes alrededor de este tema. Muchísimas gracias y ojalá que se hagan los proyectos público. Y que la Contraloría glose a quienes no hacen los proyectos. Perfecto, vamos a nuestra pausa publicitaria y ya retornamos.